Bueno, gracias por estar aquí en todos esos tiempos complicados. ¿Ustedes están en vacaciones, Marta Lucía, o no todavía? ¿No tienen vacaciones? No, no tenemos vacaciones. Ah, ya, ok. ¿Y Laura tampoco? ¿Vacaciones? Nada. ¿Ni la próxima semana? ¿No te escuchamos nada? ¿Está cerrado tu micrófono? Hay que hacer unmute. Simplemente, exacto. Ahí. Ahora sí, habla. Ahí está. Trabajando. Muy bien. Entonces, nada de vacaciones ustedes. Qué pena. Ok. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal? Gracias por llegar. Ahí está la iglesia atrás. No, miento. Ok. Vamos a comenzar ahora hablando de la memoria y la atención, pero realmente son sistemas de memoria y sistemas de atención. Entonces, eso es medio distinto. Y vamos a tener algunas aulas pequeñas, pero primero vamos a hablar en el foro, algunos comentarios que Claudio, tú tenías algunos muy buenos. Marta Lucía, hubo algunas ideas que ustedes compartieron que eran importantes. Y vamos a revisar los sistemas de memoria y los sistemas de atención. Parte de la razón de hacer esta revisión es que, Ingrid, la gente a veces no entiende que hay subsistemas de atención. Piensan que atención, presta atención, o sea, creen que es una cosa en el cerebro, ¿cierto? ¿Has escuchado esto? Pero tú entiendes que son sistemas o no? No, está cerrado tu micrófono. Sí. Ya. Desde el momento que, bueno, de lo que aprendí viendo los videos, pues me di cuenta que hay diferentes como subsistemas de atención, por ejemplo, el ejecutivo, y el ejecutivo fue el que tengo ahora más en mente. Yo creo que pensamos, ¿verdad?, que la atención es como algo que se da por sí y que no es algo que está relacionado con varios factores importantes para que ésta se dé. Que si bien el cerebro tiene todas las capacidades para tener atenciones, no siempre esta atención va a ir ligada a lo que nosotros queremos obtener, al objetivo que nos fijemos. Muy bien, entonces sí puede ser que están prestando atención, simplemente no están prestando atención a lo que nosotros queremos que estén prestando atención, no, ¿cierto? Exactamente. Ok. Exactamente. Y Marta Lucía, eso nos cree algunos problemas distintos, ¿no? Porque si tú dices que, este chico tiene problemas de atención, o sea, tiene un déficit de atención, ¿qué quiere decir esto? Si sabemos que hay varios sistemas de atención. Entonces, ¿crees que los docentes en su mayoría entienden lo que quiere decir un problema de déficit de atención? Perdona, se cortó, no alcancé a escuchar, que se quedó congelado. ¿Está mal mi internet? Ojalá que no. La pregunta Sí, era... es el mío o el tuyo, pero no alcancé a escuchar. Ok, el problema que estaba fijando o preguntándote es que si utilizamos con mucha frecuencia etiquetamos los chicos a decir que este tiene déficit de atención. Pero si entendemos que los sistemas de atención son varios, pero hablamos del déficit de atención, ¿de qué estamos hablando? ¿Crees que la mayoría de los docentes están claros que hay varios sistemas de atención y hay distintos tipos de déficits de atención? No, me parece que no tenemos claro que hay distintos. Pensamos que es una sola cosa y generalmente se lo sobreentiende como una sola cosa. Un déficit atencional lo consideramos una sola entidad, digamos, y no prestamos atención a que es a particularidades a lo que hay que atender. Ya, muy bien. Entonces, vamos a revisar los sistemas de memoria y sistemas de atención, porque realmente eso sí es importantísimo entender por qué. Cuando fijamos que un chico tiene un problema, por ejemplo, de atención, si no entendemos cuál es el subsistema que está afectado, literalmente es imposible tratarle bien, porque no sabemos de cuál de esos sistemas de atención no está funcionando bien, ¿de acuerdo? Entonces, Tracy, vamos a hablar de los sistemas. una pregunta. Sí. Una Sí. pregunta. Yo, antes de todo esto que hemos aprendido, pensaba que el déficit atencional, como mencionaba la compañera, era como alguna deficiencia que tenía el estudiante o la persona en áreas químicas en su cerebro. Esa era mi información. Ahora me gustaría como aclarar esto, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a aclarar, pero sí, me gustaría como aclararlo porque sí,
Pues en la escuela es muy, muy común el asunto del déficit atencional y lo que comentaba Marta Lucía ahora, ¿verdad? Que se hace como un paquete y dice esto es déficit atencional y como que va dirigido a esto. Pero al saber que hay diferentes sistemas atencionales es importante que tengamos muy claro, ¿verdad? Y que podamos ojalá identificar para ayudar a los niños qué parte de él es que necesita de nuestra ayuda o de la ayuda de algún profesional. Excelente. Sí, vamos a hablar de esto, porque si acuerdo, en las primeras clases hablamos de la idea que se puede medir el funcionamiento del cerebro en varias maneras. Algunos son mediciones o cambios químicos, eléctricos, en la estructura, en la minimización. Entonces podemos ver distintas maneras y tratar de entender qué está pasando en el cerebro de este chico, porque sí, ahora sí se puede con varios proyectos en el Connectome Project, se pueden ver varios de una comparación de sistemas de atención en cerebros con déficit de atención y sin déficit de atención para tratar de entender si realmente es, en algún caso de un chico, si es químico, allí se puede notar porque le da alguna medicación, está en Ritalin y dentro del mes ves mejoramientos. Pero hay muchos que no se ven mejoramientos. Entonces debes quitar la medicación porque eso no tiene mucho sentido tener fármacos extras en el sistema cuando no es necesario y también molesta patrones de dormir. Pero la idea es, si no es causado, su problema de atención no es causado por algo químico, entonces realmente tienes que buscar otros tipos de intervenciones, ¿cierto? Entonces tenemos que ver no solo los sistemas de atención, pero simplemente que es una causa eléctrica, química o es de conectividad de ciertos circuitos neuronales que tiene que ver con los subsistemas. Entonces, buena pregunta y vamos a revisar esto en un ratito, ¿ya? Pero eso sí es buena idea, ¿ok? Entonces, en los foros hubo algunos, ustedes hicieron algunas observaciones muy claras. Por ejemplo, Claudio, sí habías anotado la idea de la importancia del conocimiento previo. Pero también anotaste un problema que los conocimientos previos, como son tan individuales, puede significar que dentro del grupo vamos a tener gente que no tiene nada, ninguna conexión con la información. ¿Puedes explicar eso un poquito más? Ok, ya. Por ejemplo, hay una clase dentro de mi carrera que se trata pues de la anatomía del cerebro. Ahorita estamos, por ejemplo, aquí viendo la parte del ojo, cómo funciona y todo eso. Por ejemplo, yo tengo compañeros que son, que vienen de medicina y se movieron para acá. Y pues obviamente ellos tienen mucha mayor experiencia pues, que uno. Yo, por ejemplo, nomás sabía como que una cosita u otra del ojo, pero hasta ahí. Y hay unos que de plano no saben absolutamente nada. Entonces a esto me refiero que hay como que a veces mucha diferencia con los temas y el conocimiento que tenemos sobre ellos. Y eso sí es un reto para el estudiante y para el docente. O sea, ¿qué tipo de retos se impone cuando se reconoce que la gran mayoría de la gente no tiene experiencias homogéneas, o sea, cuando acercan un nuevo tema? ¿Qué tipo de retos se plantea por la enseñanza? Pues sí, si lo vemos como que del lado del docente, pues es que, pues obviamente ya tengo gente que sabe que sí, eso es bueno, pero también tengo mucha gente que no sabe, entonces también es pues ver cómo aterrizar de que estos temas, porque a veces sí son como un poquito complicados de entender. Y también me ha tocado con alumnos, sus compañeros míos, que a veces con ciertos temas, cuando ven que alguien pues como que tiene conocimiento previo, experiencia previa con este tema, de cierta manera como que se hacen sentir menos porque dicen de que no, es que no sé nada, él sabe todo. Y entonces también es esta parte de evitar que como que se sientan, ¿cómo decirlo? Como que menos. ¿Ya? Entonces, parte de la idea de un docente es saber manejar los diferentes conocimientos. Pero otra cosa que se puede hacer, y hemos hablado de eso antes, no sé si fue Sophie o Camila, que sí entendía el concepto del Universal Design for Learning, el diseño universal del aprendizaje. ¿Era tú, Camila? ¿Qué es lo que entiendes de esto? Cuando tú, o sea, reconoces lo que dice Claudio, que va a estar en un aula que tiene gente con distintos niveles de conocimientos previos sobre temas, ¿cierto?
¿Qué puedes hacer en el diseño instruccional cuando crees este curso, aprovechando del diseño universal de aprendizaje para poder tratar de hacer que todos estén elevados y todos pueden potencializarse en esta misma materia? Esto tiene que ver con plantear un objetivo en común, pero la manera en que lo calificamos y tal vez, digamos, la evaluación y las tareas pueden ser diferentes para los alumnos. Muy bien, entonces el objetivo no va a cambiar, pero lo que va a poder es ofrecer distintas actividades que pueden ayudar, Claudio, por ejemplo, a alguien a llenar ciertos vacíos. Por ejemplo, en el curso se pueden tener varios videos de neuroanatomía que tú puedes revisar antes. Si tú te sientes que no tienes igual de conocimiento, puedes revisar materiales para que puedas igualarse en los conocimientos, ¿cierto? Entonces, eso sería otra idea. Entonces, tú fijaste en un problema grave que tenemos todo el tiempo, porque jamás nunca hay una aula que tienen chicos que son igualitos. Entonces, ese es el problema, que siempre va a haber gente que sabe más y gente que sabe menos, ¿ya? Entonces, y Ana María no está aquí, pero Bernarda, ella también dijo que un objetivo muy importante es para poder empezar a enseñar, tiene que estar seguro que sí se puede captar la atención de esas personas. Entonces, ella estaba reconociendo la importancia de atención. Lo que quería plantearte o preguntarte, como estamos hablando de sistemas de memoria y sistemas de atención, ¿en qué momento es fácil cruzarles o no entender que son distintos? Porque siempre hablamos de cosas como presta atención, como si eso fuera para la memoria. Entonces, ¿en qué momento cruzamos esos dos sistemas? Cuando Ana María dice que queremos captar su atención, eso es un sistema de atención, ¿no? Pero se necesita otros tipos de atención para poder aprender, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión aquí? Entonces, lo que dice Claudio sobre entender sus conocimientos previos y al mismo tiempo captar la atención. No sé, se me ocurre que para captar la atención puedes recurrir a la memoria porque necesitas de la atención y la memoria para el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros vemos que a veces los alumnos están medio distraídos y queremos captar la atención, haces una pregunta que active sus conocimientos previos y logras esa conexión. Muy bien, entonces al crear esta conexión más auténtica, eso sí se puede prestar atención. ¿Por qué? Es imposible, Laura, no prestar atención si tú eres el centro de atención. Entonces, si estamos hablando de tus experiencias previas y de lo que tú puedes asociar con la nueva información, le hace mucho más fácil hacer esta conexión. Entonces, aprovechando de las experiencias anteriores para poder enfocar la atención. ¿Estás de acuerdo con esto, Laura? ¿Y tú haces esto con los alumnos? ¿Cómo lo haces? Hola, Tracy. Lo que pasa es que yo no soy maestra, Tracy, yo soy psicóloga, pero igual tienes que captar la atención de ellos. Estoy en una maestría de neuroeducación, entonces hay docentes ahí y ahorita estamos hablando precisamente eso, de cómo captas atención, y el maestro decía que una parte muy importante era la motivación. Cuando el alumno se siente motivado, obviamente, pues sí tiene que ser un tema de ese interés, porque cuando el alumno empieza a perder la atención, que ya se te fue el alumno, es por algo que no le está interesando. Entonces, cuando tú lo empiezas a traer con una experiencia, ya sea tuya o de alguna situación, el alumno otra vez vuelve a volverla al foco de atención. Entonces, excelente. Y vamos a hablar de un ejemplo que nos puso Eduardo en el próximo lámina, pero exactamente eso es uno de los retos, o sea, es conectar de la motivación de uno, ¿cierto? Solo aquí un último punto en este slide tiene que ver con una aclaración. Es erróneo pensar que a los niños o a los jóvenes les cuesta atender, o es erróneo pensar que alguna edad de gente es más o menos, o sea, tienen capacidades distintas. Yo conozco niños de 3 años que pueden prestar bien la atención y conozco adultos que no pueden prestar atención. Entonces, asociarlo directamente con la edad de una persona
es complicado. Pero ¿qué creen que estaba tratando de decir aquí? ¿O alguien ve algo de verdad en esta declaración que tenía aquí? ¿Alguien? Sí, Que tal Camila. vez a veces los adolescentes puede ser que necesiten un poquito, o los niños también, pueden necesitar un poco más de estímulos, tal vez que jugar más con los sentidos. Igual los adultos también, pero veo que en las generaciones actuales por lo menos yo trabajo con adolescentes, ellos tienen como una inquietud constante y necesitan estímulos que les impacten como para realmente concentrarse digamos, compenetrarse con lo que están aprendiendo. Entonces, una buena conexión que quiero que ustedes, quiero que ponen dos líneas. En una línea que quiero que le llamamos atención, ¿ok? Le llamamos atención a una línea, ¿ya? Atención. Y otro, lo que quiero es que ustedes vean en paralelo, para poder tomar y elegir, tomar y tomar buenas decisiones, ¿no? Hay que prestar atención a distintas cosas, ¿no? Entonces, en términos de, no es necesariamente una cuestión de madurez, sino de reforzamiento de redes neuronales de toma de decisiones. Entonces, yo decido que sí es un buen momento de prestar atención en funciones ejecutivas. Decido prestar atención a esto. Entonces, eso es parte de la toma de decisiones, ¿no? Y las redes neuronales para la toma de decisiones, ahorita, justamente el nuevo wow en todos los estudios de cerebro de adolescencia es, o sea, muy pegado a esa idea de reforzar y mejorar las redes neuronales de la toma de decisiones. No es que los lóbulos frontales no están maduros. Sí están funcionando totalmente bien. Lo que no está conectado son todas las redes necesarias para la toma de decisiones, porque eso tiene que ver con emociones, con memorias, con todo está ligado en la toma de decisiones. Entonces, esto de la toma de decisiones es más importante que la edad de uno, ¿ya? Entonces, ojalá que no se sobregeneraliza a decir que los niños no pueden o los adolescentes son deficientes en, porque igual yo conozco muchos adultos que no pueden prestar atención por mucho tiempo, entonces, y prestar atención, a ver, ¿han escuchado del mito, Sophie? Que la gente solo pueden prestar atención, los niños solo pueden prestar atención si son de 7 años, plus o menos 4 minutos, alguna estupidez así. ¿Has escuchado algo así que se puede asignar un tiempo de largo de atención basado en edad? Sí había escuchado eso, que los niños no pueden prestar atención mucho tiempo, y también había escuchado que no es bueno como tener clases más de 45 minutos porque tu cerebro ya no puede captar más por la sobreinformación, cosas así. Bueno, eso sí, de largo, de poder prestar atención a largo, por mucho tiempo, sí es importante tomar en cuenta, pero al mismo tiempo, asociar tiempos de atención con edad tampoco funciona. Tu cerebro adapta a lo que hace con más frecuencia. Si tú aprendes, por ejemplo, Marta Lucía, si trabajas con niños chiquitos y tú dices, a ver, vamos a tomar turnos. ¿Puedes esperar? Ok. Entonces, ellos aprenden a tener un nivel de autocontrol para poder, o sea, tener intervenciones sociales que son adecuados, ¿cierto? Pero si el niño está acostumbrado de cualquier momento que él grita, la gente le presta atención, entonces no empieza a tener este autocontrol y no puede tener, o sea, una atención más extendida porque simplemente si él está forzado a mantener en su memoria de trabajo mientras está esperando, o sea, él puede extender la posibilidad de eso de atención, ¿cierto? Pero si no estamos dando la oportunidad de practicar esto, jamás nunca desarrolla. Entonces, no es una cuestión de edad, ¿estás de acuerdo, Marta Lucía? Pero más por una cuestión de práctica, de poder, o sea, mejorar esos sistemas de poder autocontrolarnos. Sí, y un pequeño detalle dentro de eso también, tener muy en cuenta, que ya lo hemos hablado un par de veces en el pasado, tengan muy en cuenta que cuando oímos datos así de exactos o así de específicos, o sea, si estamos hablando de porcentajes de algo, ok, pero cuando sea que oigan
las personas podemos poner atención durante 45 minutos, o debes dormir 8 horas, o hay que tomar 2 litros de agua al día. Todos esos datos, hay gran variabilidad humana, como lo habíamos hablado en alguna clase, y son datos muy genéricos y generales. No estamos hablando de 45 minutos porque depende de cada persona. Cada uno es muy diferente y sí hay que tener ese elemento también en cuenta. Y Marta Lucía, tú puedes dar, no di nombres, pero puedes pensar en los niños con quien trabajas y pensar un poquito. Hay algunos que tienen mucho más tiempo que se pueden prestar atención que otros. Son de la misma edad, pero tú puedes ver una variabilidad. Bueno, sí, pero yo trabajo con jóvenes grandes, ya con adolescentes, entonces es más fácil. Pero igual, ¿tú crees Sí, que todos tienen igual, o sea, minutos de atención que se pueden prestar, o tú aceptas que sí hay una variabilidad? no, claro, hay variabilidad, pero ellos se van no quiero decir adaptando, digamos, se van organizando y van asumiendo que deben prestar atención porque es ahí la plasticidad, se van moldeando, digamos. ¿Y tú crees que esto, a partir de qué edad, Eduardo, tú crees que debemos empezar con los chicos para que empiecen a autocontrolarse, de poder empezar a prestar atención por más tiempo? O sea, ¿de qué edad debemos empezar a hacer esas cosas? Bueno, también creo que hay variabilidad, ¿no? Pero pues en términos generales, cuando empiezan a ir a la escuela, empiezan a ser sujetos de... Ah, ¿sí se escucha? No Sí, sé. me escucho, pero estoy haciendo que no en la escuela, piensa. Bueno, no sé, desde que se ven sujetos a cumplir ciertas reglas o normas, sí, igual puede ser desde la casa, cuando el papá le dice, a ver, pues tienes que dedicar cierto tiempo a leer o a esto, y el niño va creando esos esquemas mentales de que tiene que cumplir un cierto tiempo para determinadas cosas, ¿no? Entonces, Bernardo, ¿estás de acuerdo que lo más temprano posible debes empezar con cosas como pensamiento crítico, con autocontrol, con todas esas cosas? Son cosas que lo más antes posible es mejor empezar a practicarles. Sí, totalmente. Desde que son Ya. pequeños, porque a veces los bebés dices, no entienden, pero sí entienden un montón Oh, y sí. entonces es importante trabajar desde que son súper pequeños, o sea, desde el año de edad, así a que se autorregulen, a que sepan esperar. Muy bien. Y veo más y más, no sé si es un cambio de actitud. Yo veo mucho más padres de familia dentro de supermercados o lo que sea, tratando de decir, no cogemos esto, vamos a hacer el otro. Y el niño tiene 3 años corriendo por allí, por allá, pero no les dejan hacer relajos, están tratando de ayudarles a entender, esos son parámetros sociales que tenemos. Pero están haciéndolo con más frecuencia ahora que yo me acuerdo cuando yo tenía bebés. Entonces creo que estamos aprendiendo que lo más temprano mejor en general para crear esos hábitos, ¿cierto? También, Eduardo, tú habías comentado una cosa muy interesante en el foro relacionado a las redes neuronales, pero también específicamente hablando de una reflexión que tú tenías sobre este esquema de Benjamin Bloom, de esta jerarquía de pensamiento. ¿Quieres explicar esto, por favor? Sí, que pues en la taxonomía, bueno, en varias taxonomías, yo a la que uso más es la de Bloom, pues uno puede ver cómo gradualmente se alcanzan nuevos y mejores niveles de comprensión y de asimilación de la información. Y pues me vino al tema ahorita de lo que estábamos tratando, porque pues sí no se puede construir algo nuevo sin buenas bases, ¿no? Entonces, para la construcción del nuevo conocimiento, pues es básica la memoria y la atención, ¿no? Y, por ejemplo, la taxonomía de Bloom tiene ciertos verbos, ¿no? Por ejemplo, que utilizan específicamente para niveles inferiores, que son los más básicos, como la memoria, por ejemplo, ¿no? Y lo que es importante, a ver,
ahora, o sea, antes la taxonomía de Bloom, o sea, y cuando fue redibujado en 72, terminó siendo una cosa como triángulo, como una jerarquía. Ahora está mucho más ligado a la idea que es iterativo, o sea, tienes que tener comprensión para poder hacer algo más de entendimiento y planificación y lo que sea, pero la idea es que no es necesariamente una jerarquía directa, sino más que nada tal vez un círculo o una mezcla de conceptos. Eso es uno de mis favoritos. Porque justamente tú puedes ver cómo están interactuando cada uno de estas ideas. Entonces no está tan chiquito todavía que no vas a poder leer nada. Pero la idea es que se van desarrollando estas mismas destrezas de, aquí dice, esos son los verbos para poder entender. Déjame ver si le hago. No, eso es lo más grande que se pone. O si mandas el link también en el chat, pueden abrirlo cada uno en su pantalla. Eso es de, si solo buscas en Wikipedia, tienen la imagen. Wikipedia pone taxonomía de objetivos de educación de Bloom. Lo que es interesante de esto es que ellos ven una interacción entre todos los niveles en la mitad y tratan de entender la relación entre sí. Entonces, la idea más complicada, porque si fuera solo una jerarquía, yo puedo tener una clase de chicos que son muy distintos y pensar, como dijiste, Claudio, ok, este no sabe algunas cosas, él necesita más el nivel de comprensión, de definiciones de términos. Pero este no tiene el poder de síntesis y evaluación, o sea, él necesita otras cosas. Pero la idea de Bloom no es tan sencillo. No es que solo necesitas hacer como tic, tic, tic en los niveles que tiene Bloom, sino entender la interacción de todos los niveles, ¿cierto, Eduardo? Entonces, es mejor en ese sentido pensar que es algo dinámico, que tienen que siempre ir aprendiendo nuevo vocabulario, pero estoy de acuerdo contigo. Hemos tenido la oportunidad de leer muchos deberes de ustedes y de otras personas y leemos y decimos, a ver, pero no entiende el concepto. O sea, tiene otra definición y por ende el resto de su comprensión está mal, porque esta parte básica de comprensión está mal. Entonces, ¿eso es lo que querías decir? O sea, hablando de este tipo de organización de aprendizajes. Sí. Ok. Entonces, cambiamos un poquito, porque Marta Lucía, tú tenías una idea de, sí es importante tener, tener la atención de los chicos y es importante hacer algo auténtico para que se preste atención, pero utilizaste la palabra que, utilizaba la observación de que, bueno, decidimos, voy a hacer algo motivante por mis estudiantes, pero no motiva a todo el mundo. O tú crees que eso va a ser interesante y no todo el mundo está interesado en esto. Entonces, esto es un reto que tenemos diario en la escuela. ¿Cómo respondes a esto? O sea, primero entender que eso existe es un primer paso, porque hay muchos docentes que ni saben esto, ¿no? Que creen que, bueno, yo enseñé, deben ellos aprender. Ni piensan que es su labor de tratar de hacerlas interesantes. Pero, ¿qué harías entonces si esto pasa? Tú dijiste algo de tecnología. Es que me refería sobre todo a varias cosas. Por un lado, considerando que puede haber chicos que no tengan conocimientos previos sobre determinadas cosas. Y por otro lado, a veces encuentra uno más resistencia a determinados temas. Hay otros chicos que tienen menos resistencias a determinados temas. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque en la casa se ha hablado de eso, porque han tenido más experiencias por diferentes circunstancias, pero otros tienen más resistencias. Entonces, para ellos pueden resultar mucho más difíciles acercarse a determinados temas y por lo tanto les resultan menos interesantes porque les resultan más desconocidos. Entonces, me refería sobre todo a esos casos. Y tú estás llamando la atención, o sea, eso sí es importantísimo porque tú estás mencionando que algunos chicos que tienen mucho más prácticas, por ejemplo, en casa o en pares o lo que sea, y por ende, literalmente, su memoria por el concepto está variado. ¿Acuerda cuando hablamos de los esquemas mentales, Claudio? ¿Qué es un esquema mental?
Ok, el esquema mental es la representación que tenemos sobre una idea u objeto. El ejemplo, la vez pasada utilicé el ejemplo de perro, ahora voy a utilizar el ejemplo de gato. Cuando digo gato, no sé, puedo pensar en Garfield, el de la tira cómica, o puedo pensar en un gato que viene en la calle hace un par de segundos o algo por ese estilo. Entonces, los esquemas mentales, lo que está diciendo Marta Lucía, está relacionado a eso, de reforzar las distintas maneras que puede revisitar un concepto. Por ejemplo, el docente te explica algo de coronavirus en la escuela. Tú te vas a la casa y tienes conversación con tus papis, o sea, hablando en otros términos, por otros ejemplos y otros conocimientos sobre esto, ¿no? Después estás en el chat con los amigos, también compartiendo información o lo que sea. La idea es que la más grande variedad de maneras que tú estás entrando esa información sobre esto, va a ser más fácil tus experiencias con ese tema, tus memorias sobre lo que sería definiciones de concepto están ampliados por el número por la cantidad de información que recibes, ¿ya? Entonces, la memoria juega un papel basado en las cantidades de veces o las interacciones que tienes en distintos conceptos. Y Ingrid, hemos hablado de esto porque el aprendizaje depende de algo importante. La única manera de realmente probar si alguien ha aprendido algo es a través de qué. Empieza con T. Primero, T. T. Bueno, T-R. T-R. TR. R-A. Bueno, La única atención, manera que la única manera que puedo probar y mostrar que has aprendido algo es si que lo logras. transmita, No, que pueda no, transmitirlo. transmite es bueno, pero no. Tienes que poder, por ejemplo, dimos el ejemplo de los estudiantes que son fabulosos adentro del aula haciendo el problema de matemática allí mismo. Pero les sacamos de ese aula y toman examen en otro aula, o sea, Que yo no lo pueden hacer. traslade a mi vida, o sea, que lo traslade en diferentes contextos y lo aplique. Sí, y eso se llama, ¿qué, Camila? Tú estás así, idea. Transferir ese Transparencia. Entonces, la transferencia es la Transferencia, única ok. manera que realmente podemos medir si una persona realmente aprendió algo. Si se pueden coger esa fórmula de matemática aprendida en el aula y después ir al mecánico y utilizar la misma fórmula en su cabeza para resolver ese problema. Entonces, la transferencia es la manera de probar si alguien ha aprendido algo, ¿no? Y eso depende mucho de memoria, ¿cierto? ¿Cómo utilizo esto? Pero también hasta la imaginación, si puedo aplicarlo en una nueva instancia, ¿ya? Ok, entonces, y otros ejemplos que nos dimos, Camila, hablaste de eso, del aprendizaje basado en problemas. ¿Qué ventajas tiene aprendizaje basado en problemas? O estudios de caso o debate, porque esos son excepcionales. Por lo menos yo he visto que cuando los chicos, digamos, hacen una pregunta de investigación, algo que a ellos les interesa, y luego, bueno, investigan, reflexionan acerca de lo que se están aprendiendo, logran realmente entender un poco más, prestar más atención y, digamos, incorporar más los conocimientos, al igual que los debates, en especial cuando generan mucho interés dentro del aula, veo que los debates son fantásticos porque realmente se meten en su rol de explicar las ideas y se vuelve como algo hasta emocional, ¿no? De defender lo que uno piensa y entonces involucra muchos aspectos, como prestar atención a lo que el otro está diciendo, acordarte de los puntos y también este tema emocional de sentir lo que estás diciendo y vivenciar el momento. Excelente relación. Ahora, en el chat, lo que quiero que ustedes ponen, y me expliquen, por favor, ¿cuál es la relación de emociones a atención y memoria? ¿Qué relación tiene emociones a los sistemas de atención y los sistemas de memoria? ¿Pueden, por favor, escribir en el chat sus ideas?
Esas son las palabras, pero dame la conexión. Gracias por la pista, Ingrid. Es que se me fue el tab. Ya hiciste return y ya se fue. No, es que se prácate, se me fue. Explica la relación, ustedes. ¿Qué relación tiene emociones a atención o emociones a memoria? Una pista importante es que hablamos la semana pasada, no existe cognición sin emoción. Y cognición justamente es ese aprendizaje. Aprendizaje es igual a los sistemas de memoria y atención. Entonces, todo esto está conectado. Entonces, si pueden articular algo allí, Camila, las emociones activan las partes más primitivas. Camila, no motiva más creencias en neuromitos. Las amígdalas no son la parte más antigua de partes primitivas del cerebro. Se crecen igual, todas las partes del cerebro. Si creen que hay una parte primitiva, reptiliana o algo así, es un mito total que te enseñan en la católica porque solo tienen textos hasta el año 90. No es cierto. McLean utilizó esto como una metáfora para explicar las partes del cerebro, una parte primitiva de emociones, la otra parte. Pero esto es metáfora, no es físicamente cierto. No es que una parte antigua. Si fuera la parte más antigua, significa que nosotros venimos de los serpientes. O sea, y los seres humanos realmente, si tenemos descendencia así evolutiva, es de los monos, no de serpientes. Entonces, no es cierto, por favor, no pones así. Reescribes en otra manera utilizando esto, porque entiendo tu punto y metafóricamente te estoy de acuerdo. Pero no utilizamos metáforas en esta clase, tratamos de usar, o sea, lo que sería más de hechos, porque eso sí se puede llegar a tener creencias un poquito menos científicos. Las emociones despiertan atención, activan la memoria. Muy bien. Bernardo, te voy a plantear una pregunta al revés. ¿Qué viene primero? ¿Emociones o sentimientos? Y si bien, o sea, ¿y cuál es la relación a atención? A ver, primero vienen las emociones porque están más relacionadas con los sentidos. A ver, espérate. Sí. ¿Cómo aprendes del mundo? ¿A través de qué? Laura, ¿a través de qué? A través de los sentidos. De los sentidos. Aprendemos del mundo a través de los sentidos, a memorias de los sentidos. Esa señal sube, está en la base del cerebro. Y esto, la primera fase se va, o sea, justamente lo que estabas diciendo, Camila, ¿qué pasa en ese momento? O sea, para poder no gastar mucha energía, ¿qué es lo que hace esa señal? Primero, en vez de crear una nueva conexión, ¿qué es lo que hace? Camila, Ingrid, estás haciéndolo. ¿Qué es esto? Que busca experiencias previas, conocimientos previos para ahorrar energía. O Justo, si no, si entonces dice, bueno, hay algo sobre esta experiencia nueva, entonces yo puedo conectar eso, no tengo que gastar toda la energía para aprender algo totalmente nuevo, ¿cierto? Muy bueno. Sí. Entonces ahí es el momento que está pasando Camila por la amígdala, que está revisando, o sea, primero, ¿debo tener miedo? Si no debo tener miedo, sé algo sobre esto, entonces está revisando amígdala, lóbulo frontal, regresa al hipocampo y está tratando de confirmar si sé algo o no sobre esta experiencia, ¿cierto? Entonces, eso sí está bien. Entonces, Bernardo, si estás percibiendo el mundo a través de los sentidos, llegan las señales. Entonces, en este momento, para poder percibir, lo que quiero que caigas en cuenta, Sophie, eso significa que estás prestando atención. Aunque no estás consciente, y aquí viene la pregunta filosófica, ¿puedes ser consciente que no estás prestando atención? Que cuando tú estás percibiendo el mundo por la luz, por los sonidos, todas las cosas que está pasando a ti ahorita, hace calor o frío, todas esas cosas están pasando a tus sentidos, pero solo una fracción de esto está filtrando como algo de conciencia, de una atención, o sea, consciente. Pero hay otras cosas que están entrando en tu cerebro que son no conscientes, ¿no? De sentimientos.
¿Está de acuerdo? ¿O te estoy confundiendo o suena muy filosófico? No, porque justo estaba leyendo un artículo de eso en la mini biblioteca y decía sobre esto de la memoria visoespacial o algo así, y decía que relacionaba la información con el ambiente en el que estaba y con lo que escuchaba, y que era como una conexión más rápida por lo que se acordaba del lugar en el que estaba. Justo, justo. Estamos asociando estas memorias con contextos donde eran experimentados, ¿cierto? Entonces, parte de la idea, entonces, Bernarda, entendemos eso. Entonces, entra, o sea, por los sentimientos, la percepción de los sentidos, entra. ¿Y en qué momento, entonces, qué pasa? ¿Cómo está creado una emoción? Acuerda que la emoción es algo físico, mientras el sentimiento es algo psicológico y sí está a través de una habituación de reacción a esa emoción. Entonces, ¿en qué momento tienes la emoción? A ver, espérate que ya me confundí. O sea, primero aprendemos a través de los sentidos. Y tú dices que segundo viene el sentimiento. ¿El sentimiento despierta la emoción? No. No, bueno, puede ser, o sea, parte de eso tiene que ver con el contexto, pero normalmente en la parte fisiológica, Eduardo, tú experimentas el mundo, conoces el mundo, tienes algún tipo de estímulo que le pase, que puede ser el sol que entra, un sonido atrás o lo que sea, ¿no? Y todo eso está procesado en el cerebro para crear nuevos conocimientos, ¿no? Pero esto, el primer filtro estamos revisando, como dijo la Camila, está entrando por sistemas de memoria para ahorrar energía, ¿cierto? O sea, no queremos gastar energía que no es necesario, entonces tratamos de ver, ya conozco algo sobre esto, pero en esta misma revisión está filtrado por los conocimientos previos y la reacción o el estado emocional típico. Ah, la última vez que pasé por aquí me robó. Entonces tú, por las memorias que tienes de contextos, ya está experimentando una emoción, ¿cierto? Entonces las emociones son parte, están catalizados a través de las memorias que tiene asociado con la nueva percepción. ¿Ya? Te confundí. Di en palabras más claras, Eduardo, lo que acaba de decir. Eduardo, está cerrado el micrófono. Ya, ahora. Podría ser que no sé, que dependiendo de los contextos, las emociones pueden no, yo creo, a ver, estoy igual que Que yo. de- Y lo que yo entiendo es que las emociones se activan a partir de las memorias y de cómo nosotros relacionamos lo que recordamos con algún estímulo. Ajá. ¿Y son qué? Emociones son, cuando hablamos que son netamente la parte física, o sea, la parte física de lo que son las sensaciones que tenemos, ¿qué crea una emoción? ¿Qué es una emoción, básicamente, Sofía? Es que estoy un poco confundida. Las emociones son como algo muy subjetivo, ¿verdad? ¿O son algo físico? Las No es, emociones es no, la parte física. Ya, Y los entonces, sentimientos son lo que tú interpretas de esta sensación física. O sea, la emoción es cuando algo pasa y tú te sientes este nudo en tu estómago o te sientes que las piernas se sienten como se van a caer o este nudo en tu garganta. Esto sí es una expresión física de la emoción y eso está causado, ¿por por, qué? la, ¿Qué por, causa un, eso? por un sentido, o sea, por la No, 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 percepción, no. ¿no? ¿Qué te Por- hace tu cuerpo Con cambiar?
Con el Cintia, instinto de supervivencia, o Sí, en por muchos casos. pero ¿qué está haciendo tu cerebro? ¿Qué está expulsando? Y Cintia, ¿me ayudas el buscando? ¿Neurotransmisores? la dopamina. Exacto, Eduardo. Dopamina, Exacto, Eduardo. cortisol. Puedes buscar de Cannon Barden, James Lang, o sea, busca si hay un español para poder mostrar un gráfico. Entonces, exacto, las memorias. ¿Tú percibes el mundo, Bernarda? Tienes o sea, está revisando las memorias de esto y en este mismo momento está causando que hay una liberación de ciertos neurotransmisores, Eduardo, exacto, justo, químicos. Y los químicos, por ejemplo, adrenalina, que te dice, corre, corre, o sea, esto sí es algo peligroso o lo que sea, ¿no? Entonces, recibes estímulos que te activa enseguida los neurotransmisores, los químicos en el cerebro, que causa una sensación corporal, ¿cierto? Y de ahí tú tienes que decidir, Bernarda, ¿cómo me siento? Y ahí mismo tú puedes decidir, ok, basado en las experiencias previas, o sea, eso fue un mal chiste, yo no me siento con miedo, me siento molestado. O sea, tú decides tu sentimiento basado, tú decides esto, pero tu reacción físico-corporal por la emoción, por los neurotransmisores, es algo más automático, ¿ya? Entonces, eso es la distinción, que emociones son del cuerpo y casi inevitable, mientras que los sentimientos son algo psicológico que tú, a través de la habituación de experiencias parecidas, ya tienes emoción, ya reacciones y digo, oh, me siento así, me siento así, ¿ya? Ya. ¿Tiene sentido esto? Sí. A ver, Ahora ¿qué es sí. lo que dije? A mí no. A ver, pero Bernardo te va a explicar otra vez. A ver, Bernardo, para que ya todos entendemos mejor. A ver, que aprendemos a través de los sentidos y primero prestas atención a algo, pasa por los sistemas de memoria y estos sistemas de memoria causan una reacción en nuestro cuerpo. Y esa reacción en nuestro cuerpo... Pero la reacción en el cuerpo está causada ¿por qué? ¿A través de qué? Por la liberación de los neurotransmisores. Justo, excelente. Ya no olvides de ese paso, porque eso es la parte que te hace sentir este nudo en el estómago y todo. Eso es la parte física, de la reacción física, ¿no? Ajá, entonces estos neurotransmisores causan una reacción en el cuerpo que nos llevan a decidir cómo nos sentimos frente a ese Pero los estímulo. neurotransmisores no son lo que decide lo que te sientes. O sea, tu mente No, decide causan cómo... una reacción, ajá. Causa una reacción y puede ser por hábito, simplemente o sea, reacciones o dices que me siento X porque siempre he sentido así. O puede ser que tú puedes decidir que no. Por ejemplo, en la violencia contra la mujer, en las mujeres pegadas o algo así, y se sienten una resignación toda la vida, resignación, hasta que deciden que no me voy a sentir así. Me siento empoderado a decir que esto no aguanto más. Entonces, yo me siento demasiado respeto por yo mismo para dejar que eso me pase. Ya, decido cambiar y voy a tener un sentimiento distinto a la misma estímulo. El estímulo del marido que le pega le causa otra reacción. Entonces tú puedes tener otro sentimiento a través del mismo estímulo. O sea, a través de las mismas percepciones de tus sentidos, decides sentir distinto, ¿ya? Aunque la emoción puede ser igual. Es algo de miedo en tu estómago y todo eso, pero decides que esta emoción yo voy a llamar ahora, o sea, rechazo de esto o algo así, ¿ya? ¿Está claro esto? Sí, porque no podemos mezclar eso porque la conexión con la atención y la memoria es vital. Las emociones son parte de nuestras memorias. Tenemos memorias emocionales, ¿cierto? Pero también no se puede tener, si no prestamos atención, aunque sea inconsciente, Sophie, no estamos percibiendo el mundo. Parte de la percepción es a través de atención. Y las cosas emocionales nos prestan más atención a las cosas más emocionales. ¿Ya?
¿Está bien? ¿O estamos totalmente confundidos con demasiados términos a la vez? ¿Qué dices, Claudio? ¿Estás bien con emoción, atención, memoria? ¿Entiendes el proceso de que entra el Sí, sí, estímulo? ¿Sí? sí. Ok, muy bien. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es, Cintia, vamos a dividir en tres aulas chiquitas y yo quiero aterrizar esto en tu propio mundo ahorita. Todos los días estamos aprendiendo. Aprendemos de las noticias, asistimos a una reunión, hablamos con la vecina, nuestra mamá, o sea, todo el momento, todos los días estamos aprendiendo. Quiero que ustedes reflexionen un poquito, ¿qué es lo último que aprendiste hoy? ¿Aprendiste algo en el trabajo? ¿Aprendiste algo aquí con nosotros? ¿Qué es lo último que aprendiste o algo que aprendiste hoy? Y quiero que después traten de conectar qué papel jugaba atención y qué papel jugaba memoria en este nuevo aprendizaje. ¿Ok? Sophie puede decir que, sí, estuve leyendo este libro que me hizo pensar en la otra cosa, que no sé qué, no sé cuánto, me consolidó este nuevo aprendizaje de teoría porque asocié con algo en mi memoria o algo así, ¿no? Entonces, trata de pensar cómo aprendiste esto, qué sistemas de atención, qué de memoria utilizaste. Entonces, vamos a hacer en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Yo creo que está bien porque Cintia y yo somos extras aquí. Entonces, en 3 aulas, por favor, Cintia. Y vamos a tomar como 9 y 10 minutos. 9, 52, 10, 6:02. O sea, justo a las 8. ¿Tenemos hasta 8:30? Sí, 9 y 2, o sea, 22. Ya, sí, 10 minutos está perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿está claro lo que tenemos que hacer, Laura? ¿Sí? ¿Ya están pensando en lo que han aprendido hoy día? ¿Hay algo que han aprendido? ¿Aprendiste un nuevo app que te mostró todo del coronavirus? ¿O aprendiste en el trabajo de hoy sobre, qué sé yo, cualquier cosa? Pero ¿qué es lo que aprendiste? Una cosa que aprendiste y qué papel jugaba memoria y atención. ¿Ok? Ya nos vemos en 10, ¿ya? Y vuelvan con varias ideas para poder explicarnos si sabes cómo aprendiste. ¿Ok? Ya nos vemos. Lo estoy viendo que estén todos mixtos. Ya. Gracias. Entonces, ¿acepta la aula, Natalia? Muy bien. A Me quedé a ver. mitad de decir las emociones son... ¿Quién? Estábamos aclarando un poco nuevamente la diferencia un poco entre emociones y sentimientos. Entonces estaba un poco nuevamente explicando que la intención es que las emociones son justamente este elemento físico que puede venir de tu experiencia previa, sí, definitivamente, pero no tiene ese elemento cognitivo o esa etiqueta que tú le pones. La etiqueta que ya pones, ya ahí sí sería el sentimiento como tal. Entonces, si bien la emoción puede venir de tu experiencia, no significa que no viene de tu experiencia el hecho de que sea, por ejemplo, más visceral o más físico. Puede venir basado en una experiencia previa, pero la diferencia es de este elemento más fisiológico, reactivo, por ponerlo así, versus esta etiqueta cognitiva que le ponemos que ya es del sentimiento como tal. Sí se acerca un poquito, Eduardo, decías, de sensación versus percepción, pero un poco nomás, porque la percepción no requiere todavía la etiqueta cognitiva. No es entonces como tal vez tercer paso, si es que lo pudieras poner, la interpretación de este elemento. Okay. A ver, cuenta. A ver, Ingrid, comienza con un resumen. ¿Qué pasó en tu grupo? O sea, Bueno. ¿cuáles son las cosas, a ver, que aprendiste entre el grupo mientras estaban compartiendo lo que aprendieron? Bueno, en resumen, que sin cognición, que no hay cognición sin emoción, porque los 3 casos que presentamos estaban relacionados con
con emociones y con manifestación de diversos sentimientos como empatía, como amenaza, como metacognición. Entonces, que en todos ellos había una emoción que era la que nos llevaba a la cognición. Muy buen resumen. Muy bien, gracias. Y a ver, ¿quién estuvo en tu grupo, Eduardo? Bernarda y Natalia. A ver, ¿qué pasó en tu grupo? También, al final. ¿Qué pasó en el grupo? Pues estuvimos comentando las experiencias de lo que aprendieron hoy y terminamos hablando sobre la sensación, la percepción y las emociones y cómo lo habíamos entendido. ¿Y hablaron del rol de memoria en ese proceso o el rol de atención en ese proceso? Sí, hablamos de que, por ejemplo, esta Bernarda estaba implementando nuevas formas para evaluar a sus alumnos, entonces decidió que los alumnos elaboraran una serie de preguntas y con esas mismas preguntas que ellos elaboraron, ella los evaluaba, ¿no? Y decía que al estarse evaluando ellos, pues hacían ese proceso de reflexión de qué hicieron bien o qué necesitaban saber y hacían uso de la memoria, ¿no? Y ella también, pues, al estar comparando entre lo que hacía antes y lo que ahora hacía con sus estudiantes después de la técnica que utilizó, pues también ella misma se realimentaba sobre el proceso, ¿no?, que estaba siguiendo. Entonces estaba abstrayendo información de la memoria, ¿no?, y comparando y reflexionando. Interesante que utilizamos esas palabras con frecuencia, reflexionamos y todo eso, pero no estamos conectando conscientemente que eso es un sistema de memoria que estamos aprovechando, ¿no? Y eso es importante. Sí. Y Sofi, ¿quién estuvo en tu grupo? En mi grupo estuvo Camila y Claudio. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasó? Estábamos hablando sobre las fobias, sobre cómo se relacionan las memorias cuando tienes emociones negativas y no sabíamos cuál es el que... Ay, ya no me acuerdo. Era como... Ayuda. Yo puedo explicar. Por favor. Ya, gracias. A nosotros nos surgieron un montón de preguntas, en realidad, porque estábamos hablando de algo que Claudio trajo, que fue súper interesante, que se acordaba que en un congreso estaban justamente hablando acerca de que las emociones como miedo, digamos, el castigo, el miedo, generan un aprendizaje más rápido. Y por el contrario, emociones más placenteras, según lo que dice Claudio, puede ser un aprendizaje más como duradero, como que perdura más en el tiempo. Entonces ahí empezamos a pensar en realidad qué tipo de... Y ahí nos surgieron muchas preguntas, y queríamos preguntarte de hecho, porque claro, obviamente se da un aprendizaje cuando tenemos dolor, como por ejemplo yo les decía, uno aprende a veces por las malas a no tocar cosas calientes cuando es niño porque te quemaste la mano y ya sabes que nunca más tienes que tocar la plancha caliente. Y de hecho eso es duradero porque toda la vida te dura que no lo tienes que hacer. Pero hay otros aprendizajes, tal vez que dentro del aula, que obviamente es mucho mejor que sean aprendizajes más placenteros. Y hablábamos de cómo tal vez que hace varios años en las aulas se les pegaba con la regla a los alumnos para que aprendan o cuando decían malas cosas, ¿no? Tienes razón. Y hay varios niveles de estas observaciones que tienen ustedes. Pero acuerda que no hay aprendizaje sin los dos sistemas de atención y memoria. Y memoria tiene varios subsistemas que vamos a ver ahorita. Pero para llegar a la memoria de largo plazo,
literalmente hay como tres maneras, o sea, básicas, o sea, categorías. Uno es sobrevivencia, ¿cierto? Aprendes no hacer eso o te mata o sea, si metes el tenedor en el enchufe, o sea, entonces aprendes rápido las cosas de sobrevivencia. También aprendes, como en la escuela, las cosas de asociación. Entonces tú aprendes súper rápido. Por ejemplo, si yo te enseño restar, Sophie, si tú sabes añadir y yo puedo asociar con algo que ya conoces, tú puedes aprender y pasar esto a memoria de largo plazo muy rápido, ¿no? Pero la última es algo de interés personal. Y parte de esto, y no aprovechamos de eso suficientemente en las escuelas, ¿no? Si yo sé a qué te interesa, yo puedo empezar, o sea, eso es el enganche que decimos, que prestas más atención cuando es importante para ti, ¿cierto? Entonces, este interés personal es algo que ayuda básicamente porque repites más, o sea, porque te interesa, repites más y ya llega a largo plazo más fácil. Entonces, esas son las vías básicas de la memoria, pero todo eso es la información que están compartiendo, los ejemplos que compartieron, tiene que ver con esos distintos áreas, ¿no? Y eso de miedo, la decisión, si ves, hay varios estudios, Plutchik, algunos otros han hecho varios estudios sobre el cerebro mirando la reacción a distintas emociones. Y lo que es fascinante para mí es el circuito de miedo es súper corto, o sea, y la gente toma decisiones súper rápido basado en miedo. O sea, tú decides casi por sobrevivencia, ¿no? Entonces aprendes súper rápido por cosas de miedo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, tristeza está por toda la cabeza, entonces hay cosas de empatía, o sea, está mucho más complicadas las redes que están asociadas con esos, entonces las vías son mucho más largas, las decisiones vienen más tarde, ¿no? Entonces eso sí es cierto. Claudio, ¿querías hacer alguna aclaración sobre este punto? No. Ok, entonces, interesante. Revisamos entonces, cuando hablamos, la idea, el precepto básico, o sea, el principio básico es que el cerebro necesita buenos sistemas de memoria y de atención para poder trabajar bien. Y los subsistemas son importantes. Sorry, Cynthia, sí. Screen share. Oh, sorry. Thank you. Ya. Entonces sabemos que ese es el último de los 6 principios que estuvimos hablando, que son ciertos por todos los seres humanos, no importa qué edad, no importa qué cultura, siempre los sistemas de memoria y atención tienen que estar funcionando bien para poder aprender. Pero cuando hablamos de memoria, a veces nos confundimos porque hay varias maneras de categorización. Antes tuvimos corto y largo plazo. Después agregamos memoria de trabajo. Pero después la gente dice, no, pero hay percepción, no sé qué pasa. Entonces, lo que quiero es tratar de utilizar toda la terminología en una manera que yo lo entiendo. Y Cynthia, tú tienes observaciones de ese gráfico, entonces sí puedes agregar, ¿no? Entonces, la idea es que tú percibes el mundo, ¿cierto? Y de allí, después de percibir el mundo, tú tienes una memoria. Esta información se queda en una memoria de corto plazo un ratito para ver si le pasamos o no le pasamos a lo que sería un memoria de trabajo. El memoria de trabajo está dividido, según Badley, en 2 diferentes maneras. Uno puede ser algo visual, es visual sketchpad, es algo como tú puedes imaginar escrito en tu cabeza, tú ves alguna imagen en tu cabeza. O la otra es una manera de recolección fonológica. Tú dices 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9, 3, 4, 5, 9. O sea, tú repites y tú tienes esta repetición fonológica en el cerebro. Entonces, este asa fonológico o este bloque de dibujo visual espacial, esas son las maneras que mantienes la información en memoria de trabajo. Hay una gran diferencia y ojalá que ustedes están claros en esto. Memoria de corto plazo son, como definimos, como es una cantidad de, por ejemplo, cifras, 7 cosas más, plus o menos 2 o 3, ¿no? Nada más. Mientras memoria de trabajo tiene que ver con la ejecución de algún proceso, ¿ya? Entonces, Camila, si tú ves, el profesor pone A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado y te da el ejemplo. O sea, de acordar, o sea, ver esto es una cosa, pero
y acordar la fórmula. A cuadrado, B cuadrado, ok. Pero para poder poner en práctica, usarlo, llevarlo a tu escritorio y hacer algún problemita basado en el ejemplo allí, eso es memoria de trabajo. Memoria de trabajo, memoria a corto plazo es el teléfono de la pizza Domino, entonces tú tienes esto del teléfono, pero acordar el teléfono para llegar al teléfono, marcarlo y acordar el pedido de pizza que quería Bernarda. Terminar con ese proceso es más de trabajo, ¿ok? Entonces, memoria de corto plazo es netamente cifras y de corto plazo es cifras y de trabajo o unidades y de trabajo tiene que ver con procesos. De allí viene memoria de largo plazo. Si logramos que pase de la percepción hacia la cabeza, que pase por decidimos que sí vale la pena o no entrar en memoria de largo plazo, hay dos tipos de memoria de largo plazo básico. Algunas son cosas, por ejemplo, Marta, tú sabes, explícame, ¿cómo caminas? Yo soy de Marte, aterrizo. Yo le digo, a ver, ¿cómo caminas? ¿Cómo caminan los seres humanos? ¿Qué hacen? Nos ponemos de pie, adelantamos un pie, una pierna primero, mantenemos el apoyo en la otra y luego levantamos la otra y la apoyamos sobre el piso. Puede ser, muy bien. Entonces, eso sería un tipo de memoria que está básicamente, o sea, no es es el otro, perdón. Es la memoria que es procedimental, es la memoria que tiene que ver con procesos que casi no puedes explicar. ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? O sea, son cosas de memoria que son automáticas porque has hecho por todos esos años y ni pueden acordar qué pasó con esto, ¿no? Entonces, el implícito o no declarativa, cuando es no declarativo, es procedimental, son cosas que no puedes casi explicar qué son. Mientras lo que es declarativa es algo que yo te puedo explicar claramente. Yo aprendí esta fórmula A cuadrado, B cuadrado cuando estuve en el colegio. Entonces yo puedo declarar este conocimiento mucho más fácil. Entonces tenemos distintos sistemas y cada uno de estos tiene miles de subsistemas. Entonces, y emoción está parte de los dos, ¿ya? Entonces, esto sería, por ejemplo, todo memoria explicativo o declarativo o no procedimental. Ese tipo de memoria es lo que tenemos en la parte de escuela, como memorizar la tabla de multiplicación o nombres de las personas o conceptos. Todo esto es de este lado. Y el resto de cómo caminas o las cosas que aprendes que casi no podemos explicar de dónde salió, son de este lado, ¿de acuerdo? Cintia, ¿qué querías decir antes sobre ¿hubo otra observación del gráfico? ¿No? No, era hace un rato sobre las etiquetas de los sentimientos nomás, pero sobre no, muy claro. Ok, entonces eso básicamente es para que entiendan el sistema. Cuando hablamos de sistemas de memoria, tiene que trabajar bien. Todo esto puede dañar, cualquier etapa de eso puede tener una falla. Y es por eso cuando hablamos de problemas de aprendizaje, a veces estamos hablando de problemas de memoria de trabajo. Y a veces estamos hablando de memoria semántica. No puedes acordar ciertas palabras o definición, pero tenemos distintas separaciones. Entonces la idea es, el mejor diagnóstico solo viene después de que tenemos claro en qué sistema de aprendizaje, o sea, qué sistema de memoria estamos hablando, ¿ya? Ojalá que tienen el tiempo de revisar este libro. Estos son los 7 pecados de la memoria y es bellísimo el libro de Daniel Sacher. Que ¿tú crees, Sophie, que es importante olvidar? ¿O tú crees que sería genial solo acordar todo? No, porque si nos acordaríamos todo, habría un caos en nuestro cerebro. Así es, porque estuviéramos conectando todo a todo, ¿no? Porque justamente percibes el mundo y pasa por sistemas de memoria para ahorrar energía. Pero si tú tienes que revisar absolutamente todo, todas las veces sería imposible, ¿no? Entonces, tenemos ciertos pecados de omisión, es que es el olvido, que lo que no hacemos para crear la memoria, ¿no? O lo que es por tiempos, que sea, pasa tiempo, olvidamos cosas.
o estamos distraídos, por eso no prestamos atención, por eso no entra en la memoria. O que son cosas tan negativas, o sea, la manera que me calificó, yo tengo bloqueado mi memoria hacia a lo que pasó en mi juventud de ser calificado, o sea, todo eso puede ser por bloqueo. Pero también tenemos pecados de comisión, cuando agregas información o pones en el lugar equivocado, por ejemplo, mala atribución. Tú estás guardando la memoria en un lado que no es cierto, ¿no? O por sugestibilidad, que está pasando todos los días en la prensa. Solo porque la persona dice, Ingrid, la misma cosa 10 veces, no es cierto. Simplemente decir la misma mentira 10 veces no le hace cierto, pero por sugerirlo y por la repetición, o sea, la persistencia, eso sí nos hace creer que es cierto, es una memoria de verdad, ¿no? Y los sesgos. Nosotros, o sea, tenemos sesgos naturales que nos hace preferir un tipo de información sobre otro y por eso preferimos acordar así. Ah, no, pero la tía era muy buena gente. Yo tengo memorias que siempre me daba un billete de $20 y la otra, la tía era una loca. Entonces tú tienes, o sea, por sesgos, tú decides que tienes ciertas memorias que puede ser que no tienes, ¿no? Entonces todo eso son sistemas de memoria y hay unos videos fabulosos de Daniel Satcher que ojalá que ustedes pueden ver. Yo creo que también están en el bundle, ¿ok? Entonces, en sistemas de atención, lo que quisimos es simplemente acordarles del sistema. Hablamos de Posner, que tenía sistemas de alerta y también de orientación, de dónde vino ese señal, y también la parte ejecutiva. O sea, yo decido prestar atención en algún lado, ¿no? Entonces, y esos son físicamente distintas redes neuronales en el cerebro. Están conectando distintas partes, ¿no? Entonces, es importante cuando hablamos de eso, de problemas de déficit de atención, Ingrid, es importante reconocer que si un chico tiene un problema de déficit de atención, tienen todos esos sistemas porque es químico, o sea, si es químico, está afectando todos los sistemas. Pero si no es químico, y puede ser que solo tiene una falla en un sistema de funciones ejecutivas, eso significa que realmente no tiene un déficit de atención o no tiene diagnosticado esto. Lo que sí tiene es una necesidad de rehabituar y hacer las cosas, o sea, reforzar ciertas redes. Entonces, el cerebro adapta lo que hace con más frecuencia. Y sabemos, por ejemplo, en videojuegos, está pidiendo, ¿qué sistemas está utilizando los videojuegos, Bernarda? De atención. ¿Qué sistemas de atención? Son de alerta, orientación, funciones ejecutivas. ¿Qué está utilizando videojuegos? De alerta. De alerta y orientación están muy bien entrenados cuando estás jugando videojuegos, ¿no? Lo que está hecho pedazos es la toma de decisiones. Lo que extiende, lo que decides, voy a prestar atención por largo plazo, eso sí está practicado por cosas como lectura, pero no como videojuegos. Entonces sabemos que distintas actividades refuerzan distintos sistemas de atención. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la idea de tomar en cuenta los sistemas de atención, los sistemas de memoria en cada momento del aprendizaje. Quiero tomar 3 minutos para que ustedes piensen en sus reflexiones. Y justo, hoy día les pregunté, ¿qué aprendiste hoy? Y yo diría que pocas veces nos paramos a preguntarnos esta misma pregunta tan sencilla. Pero Marta Lucía, en tu capacitación mañana en evaluación, quiero que tú preguntas, autopreguntas. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Aprendí 3 cosas? ¿Aprendí algo nuevo? Hay por lo menos 2 cosas que me parece interesante y voy a seguir investigando esto. Y hay por lo menos una cosa que vas a cambiar en tu vida, porque si no, esta capacitación no vale. Entonces, tienes que tener algo, o sea, tienes que aprender y tienes que estar curiosa y tienes que cambiar, o desarrollo profesional realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pero pregunta después de tu próxima reunión de trabajo, Bernarda, al entrar en la reunión, ¿aprendí algo? ¿Ya? ¿Estoy curiosa de otras cosas?
voy a cambiar algo. Si no vas a cambiar, entonces aquí no llegamos a ser consciente, Laura, en todo el aprendizaje que tenemos. Entonces voy a callarme por un par de minutos más para que ustedes tienen el tiempo de escribir esto, y Cintia ya puso en el link en el chat donde puedes subir la reflexión. Entonces, un comentario más sobre emociones positivos, negativos, y el punto que tenía el Claudio, que se desapareció, es que la parte de motivación que mencionamos en otros momentos, ¿ustedes recuerdan cuando yo les pedí que dibujan un cuadrito así, con un X en la mitad, o sea, con una cruz en la mitad? ¿Ustedes recuerdan esto? ¿O era con otro grupo, Cintia? No me acuerdo. Pero la idea es esto. Hay varias emociones que están elicitadas a través de motivación, pero motivación no es siempre positivo. ¿Cuáles son los dos pares de motivadores que existen? Tú puedes ser motivado en forma intrínseca y extrínseca. Entonces, tú puedes tener intrínseca, extrínseca, y la otra, ¿cuál es el otro par? Súper básico. Tú puedes ser Camila, excelente, maravilla la respuesta. Oye, Eduardo, ¿por qué no contestas? Estos son, ¿cuáles son las formas ahí? ¿Cuál es la pareja ahí? Positivo y negativo. Exacto, ok. Entonces, solo una última comentario sobre esto. ¿Tú puedes aprender en cualquiera de estos cuadros? Obviamente que sí, ¿no? Pero acuerda la palabra clave del día, hoy día, ¿cómo pruebas o muestras que has aprendido algo, Ingrid? ¿A través de qué? La Transferencia. Exacto. Lo que es fascinante observar aquí, tú puedes, Marta Lucía, aprender en forma, o sea, extrínseca, negativa. Sí puedes, sí puedes. Pero el único cuadro aquí donde realmente existe la más alta probabilidad de transferencia es ¿cuál? Intrínseca positiva. Totalmente. Entonces, eso sí es la lección más grande. Y la motivación intrínseca positiva viene de interés personal. A mí, o sea, a mí yo quiero esta información porque yo quiero, no porque tú estás obligándome, ¿ya? Entonces, eso es interesantísimo, o sea, tomar en cuenta cuando hablamos de las emociones, porque es bastante negativo tener extrínseca negativo como tu impulso para aprender, y tampoco vas a poder transferir igual de bien, ¿ya? Ok, eso sí es la importancia ahí. Ok, en honor de su tiempo vamos a terminar oficialmente, pero preguntas, a ver, dudas sobre esto. Al escribir la reflexión seguramente salió otras inquietudes. Entonces, Ingrid, ¿contestamos bien lo que querías sobre atención o quieres hablar más de atención?
No te Ok. escucho. Sí, sí, me quedó muy claro en la última parte cuando hablaste de los sistemas de atención y es uno de los puntos que quiero investigar más acerca Yo un poco diría más de que los sistemas. México también sufre del mismo que los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un promedio, imagínense, nacional de 10% de chicos que están diagnosticados con déficit de atención, que es ridículo, porque en el resto del mundo es alrededor de 5%, es como doble tenemos en los Estados Unidos. Entonces hay un sobrediagnosis de problemas de atención porque estamos... O sea, no hay una coherencia en la manera que diagnosticamos, pero la otra cosa es que no entendemos los distintos redes, o sea, los distintos sistemas de atención y qué realmente no está funcionando, ¿no? Entonces, Tracy, siempre vieras que, perdón, aquí ocurre mucho en Costa Rica que te llegan niños con diagnósticos, pero inmediatamente, o sea, yo creo, no creo que les estén haciendo un diagnóstico correcto, ¿verdad? Y algo más cerebral y más, yo creo que no, creo que el doctor se basa en pues, la experiencia que tengo en encuestas que les envía a los docentes de que si se levanta mucho, que si repite, que si, ok, este tipo de cosas. Y entonces le diagnostican a un niño inmediatamente Ritalina, le diagnostican Concerta, y no hay una reevaluación. O sea, la reevaluación creo que se la hacemos nosotros como docentes, de decirle, bueno, ya pone un poquito más de atención, no, ya no pone atención, no, a la una no pone atención, pero no hay realmente un mapeo, por decirlo así, de su cerebro para poder determinar si hay conexiones que se formaron o no se formaron. De alguna forma es algo que en este momento considero que es muy irresponsable para con ellos, porque así es como se estudian. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y la parte del problema que tenemos no estamos de acuerdo en cómo se debe diagnosticar y por lo menos en los Estados Unidos y México está indicado que la gran mayoría de la gente están diagnosticados por un médico que le ve a un niño por menos de 10 minutos en su despacho, entonces parte de los diagnósticos, y corrígeme si estoy mal, Cintia, pero si no puedes observar el mismo comportamiento en varios contextos, si el niño solo tiene dislexia cuando está en la clase de francés, no tiene dislexia. Entonces, Solo tiene que tenerlo cuando a está lo largo. aburrido. Sí, Exacto. cuando está aburrido, exactamente. Entonces, ¿cuáles serían, Cintia, si quieres darnos estos ramos diagnosticales? ¿Qué sería? O sea, tiene que estar por más de cuánto, o sea, es de observado por, no me acuerdo si es de 4 semanas o 6 semanas, si es en varios contextos, si es no sé qué, no sé cuánto, hay varias maneras Sí, de... varía dependiendo del trastorno, pero es contextos, se pide observación a varias personas, se pide exclusión de problemas fisiológicos como, qué sé yo, consumo de drogas, hormonas, cosas así. ¿Qué más? Sí, contextos y por largo tiempo se miden siempre temas de estrés, de falta de sueño y cosas así para eliminar esas posibilidades. Una cosa, Ingrid, que debes también tomar en cuenta que es para mí fascinante. Adele Diamond, que es uno de los autores más importantes sobre funciones ejecutivas, mencionó que una cosa que se falla drásticamente, si una persona está con sueño, no duerme bien, parece que es una persona que no tiene buenas funciones ejecutivas, que básicamente es memoria y atención. Entonces, no puedes prestar atención a las cosas que debes, no tienes la memoria por cosas por falta de dormir bien. Entonces, ella dice que es una cosa, ahorita sí tenemos una epidemia, no quiero decir con esta palabra porque está asociada con otras cosas hoy en día, pero el promedio de sueño, o sea, de dormir en los Estados Unidos desde 1950 era el promedio de 8 horas. Ahora ha bajado a 6 horas y media. Y la mayoría, cuando toman en cuenta los niños, los chicos están durmiendo muchísimo menos. Pero es indirecto, si tú ves la correlación con dormir menos y casos de déficit de atención, me dice a mí que es un mal diagnóstico. Básicamente los chicos no han dormido bien, entonces parecen que tienen déficit de atención. Entonces tenemos muchos diagnósticos raros. No sé si Eduardo coincide en esto, pero
tenemos un sobrediagnóstico tremendo. En tu país, en mi país, estamos realmente re mal en diagnosticar estos problemas de verdad, que sí existe ADHD, pero no existe en TDAH, no existe en las cantidades que estamos diciendo. No sé si estás de acuerdo o crees que sí ha aumentado por otras razones. Yo creo que como el diagnóstico es específico aquí, no sé en otros países, pero aquí sí lo hace el psiquiatra. O sea, no, y los Okay. psiquiatras sí tienen un muy buen entrenamiento para identificar todo esto. Aparte, ¿El los porcentaje criterios, es tan alto con psiquiatra? O sea, ¿qué porcentaje de la población tiene? la verdad, eso sí no sé, lo desconozco, pero ya ven que ahorita cambió el DSM-5. Bueno, ya evolucionó del 4 al 5 para la clasificación y los criterios para definir este trastorno sí se hicieron un poco más específicos, ¿no? Se habla de ciertas conductas que el psiquiatra, pues un buen psiquiatra no se basa en uno o dos comentarios de las profesoras o quienes están en contacto directo con los alumnos. Él necesita ver los comportamientos y asociarlos con, por ejemplo, frustración que debe tener el paciente, ¿no? Pero aparte de todos los que ya dijeron, debe tener trastornos de oposición o desafiantes. Entonces, pero ponemos a ver, tener déficit de atención está más o menos como tener dislexia, ser zurdo. O sea, son cosas, tú naces con esto. Tienes tal vez una tendencia genética y si sabemos si realmente está potencializado o no, puede ser que termines con esto. Y es una condición humana, Sophie. Y eso significa que el promedio debe ser igualito independiente de cualquier país, ¿cierto? Entonces debe igual, pero sabemos, por ejemplo, en caso de zurdos, que en varios países, o sea, ser zurdo entre 7 y 9%, ok, está bien. Pero en otros países está súper bajo, está como 3, 4% en Kenia. No reconocen que hay gente que son zurdos allí, básicamente porque es siniestro, es negativo, es malo, ¿no? La misma cosa pasa en exageración con problemas de atención. Tenemos en nuestra clase en Harvard con Cynthia, era chistosísimo. Hubo varios casos que la gente nos mencionaron que siendo de los Estados Unidos, se fueron a decir a la escuela y por si acaso mi hijo tiene problemas de déficit de atención. Y ellos dijeron, ¿qué? O sea, no reconocieron que un niño chiquito, o sea, un niño de 11 años puede tener déficit de atención. Ellos en Europa, o sea, hay pocos casos, o sea, ellos no reconocen esto como algo típico. Y aquí en los Estados Unidos tenemos como 10%. En Ecuador está altísimo también. Entonces, ¿por qué será? Entonces, si fuera y es una condición humana, debe ser igual en cantidad en todos los países. Entonces, si no es igual, es por la manera que diagnosticamos o la manera que escondemos o la manera que, o sea, o los incentivos. Por ejemplo, en el estado de California, te da mucha más plata a tu escuela por el número de niños que tienes que son dotados o con problemas. Entonces, si tienes más niños con, o sea, déficit de atención, te da más plata. Entonces, mucho más niños, o sea, hay una motivación de parte de la escuela a decir que ese niño tiene problemas. ¿Tú has experimentado esto, Bernarda? ¿O estás con dolor de cabeza que hay demasiados niños con déficit de atención de verdad? ¿O estás...? No, digo que es terrible esto que tú comentas, de que solo por tener esa recompensa económica no tomen conciencia del daño que están causando en los niños al medicarles desde tan temprana edad y luego generar una dependencia a los fármacos y una adicción a futuro cuando sean adolescentes.
Y además de estos problemas inmediatos, es que hay efectos secundarios que pueden tener estos fármacos, ¿cierto? Y molesta patrones de dormir. O sea, ciertos químicos pueden molestar la parte eléctrica, que eso sí molesta patrones normales de dormir. Entonces, se puede prestar atención, pero si no estás durmiendo bien, entonces, o sea, para dormir y soñar, eso es consolidación de memoria. Entonces, puedes prestar atención, pero no tienes la memoria. Entonces, o sea, hay problemas ahí también, ¿no? Entonces, ya. Bueno. ¿Sí, Eduardo? No, sí, eso sí estoy de acuerdo. Digo, los fármacos nunca son específicos para algo, siempre tienen algún efecto colateral. Así es. Y sí, o sea, a pesar de que están bien descritos los parámetros para diagnosticar, finalmente sí se queda un poco a la subjetividad del médico. Así es. Y Bernarda, antes que te vayas, y también Sofi, si quieren hacer la cita, porque hicimos ya con algunos, o sea, simplemente una revisión de qué tal el curso, cosas que pueden hacer, si los objetivos tuyos del curso están llegando, o sea, cumpliendo, y si necesitas algo más de nosotros. O sea, si necesitan o quieren tener un encuentro individualizado. Eso fue el email que mandó Cintia la semana pasada, hace un par de semanas. Si quieres hacer esa cita para revisar todo el progreso sobre la información del curso, escríbenos, ¿no? Y ya, perfecto. Ok. Muchas bueno, gracias. Entonces, ¿alguna otra Buenas duda? noches. ¿Algo más, Sofi? ¿Estás bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, está bien. Entonces, la próxima semana tenemos la última clase que va a ser sobre, vamos a hacer resumen de los principios y introducción de los, how do you say the tenets? What did we decide to call the tenets in español? Postulados. Entonces, hay esos que vamos a hablar más del dormir y soñar y motivación y esas cosas. Vamos a hacer esto la próxima, ¿ya? Ok. Bueno. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Tracy, Sí. don't leave. Es que sale el leave meeting. Don't leave. What's up? Okay. 2 things. I One, have to stop the recording. okay.